Ok, eh, bienvenidos de nuevo y siguiendo el desarrollo del programa Anatomía Macroscópica 1, vamos a continuar con el estudio de la osteoartrología del miembro superior y al igual que en los videos anteriores que ya estudiamos el segmento del hombro, en este vamos a comenzar con el segmento libre del miembro superior y vamos a comenzar con el único hueso que constituye este componente, o este segmento, perdón, que es el húmero. Como en los videos anteriores, les recordamos pues insistimos en la definición y caracterizar y clasificar el sistema esquelético, al igual de manejar la nomenclatura con la misma bibliografía que anteriormente hemos recomendado. Entonces comencemos con el húmero, que según la definición es y características del sistema esquelético, es un hueso largo. Es el hueso más largo del miembro superior y es el típico hueso largo compuesto por una diáfisis y dos epífisis. ¿Okay? La epífisis proximal se articula con la escápula y forma la articulación del hombro, o la llamada también articulación glenohumeral. Y la epífisis distal se articula con los huesos del antebrazo, que son el cúbito y radio, para formar la articulación del codo, que son articulaciones que posteriormente vamos a estudiar. En la extremidad superior del húmero se caracteriza por destacar una semiesfera o una superficie articular redondeada llamada cabeza del húmero. La misma está constituida por un tercio de una esfera y es totalmente lisa. Tiene una orientación en sentido medial, ligeramente superior y dorsal. Esta semiesfera está limitada por un cuello, denominado cuello anatómico. Está bien definido en su parte anterior y superior, como un surco que separa también la cabeza en otras dos estructuras que sobresalen. Okay. Y esas son los dos tubérculos o tuberosidades mayor y menor, y que aunque pertenecen a la nomenclatura anterior, también son conocidos como troquíter al tubérculo mayor y troquín al tubérculo menor. En la gran mayoría de los textos quirúrgicos aún mantienen esa nomenclatura, por eso hay que tomarlos en cuenta. Estos tubérculos o tuberosidades son un ensanchamiento de la epífisis en su parte lateral y anterior. Okay. El tubérculo mayor es el mayor de tamaño y superior y lateral, el cual presta inserción, ¿verdad?, a los músculos supraespinosos en su parte superior, infraespinoso en su parte media y para el redondo menor en su parte inferior. Todos estos músculos, o estos tres músculos, son los llamados manguitos del rotador del hombro. El tubérculo menor es el más pequeño e inferior y anterior y presta inserción, al músculo subescapular. Entre estos dos tubérculos hay una depresión en forma de canal vertical y anterior, conocido como surco intertubercular, o también conocido como corredera bicipital, debido que por el mismo discurre y se desliza el tendón de la cabeza de la porción larga del bíceps braquial. Siguiendo el trayecto del hueso hacia distal, nos encontramos un área desde el punto de vista funcional llamado cuello quirúrgico del húmero, la cual sirve de transición entre la epífisis proximal y superior y a la diáfisis o cuerpo del húmero. La diáfisis o el cuerpo del húmero es de forma rectilínea y cilíndrica
que por sus bordes y distribución de las caras da una falsa impresión de una torsión sobre su propio eje. Esta forma cilíndrica se ve aplanado a medida que desciende, transformándose en una especie de paleta en su extremo distal. Para su descripción lo seccionaremos en 3 tercios: un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Se puede evidenciar 3 caras y 3 bordes, logrando una mejor identificación en su tercio medio e inferior. La primera de las caras a describir es la cara anterolateral, donde destaca en su tercio superior una cresta rugosa en forma de vela bidental, conocida como tuberosidad deltoidea o B deltoidea, denominada así por ser el área de inserción del músculo deltoides. El labio inferior de esta tuberosidad le presta la inserción al músculo braquial anterior, cubriendo toda la cara en dirección distal. Se describe también una cara anteromedial que sirve de inserción en su tercio superior al músculo coracobraquial, ¿okay? Y por encima de este a los músculos dorsal ancho, redondo mayor, y hacia el borde anterior en relación con el surco intertubercular para el músculo braquial. La última de las caras es la cara posterior, ¿okay? Donde destaca en su tercio medio un surco donde discurre el nervio radial, lógicamente llamado surco del nervio radial o canal de torsión del nervio radial, es llamado así por su dirección espiroidea sobre el hueso, en dirección de posterior a anterior y de proximal a distal, dando la impresión de torsión del hueso sobre su propio eje longitudinal. Esta área tiene una importancia quirúrgica, ya que son frecuentes las fracturas del hueso en esta zona, comprometiendo no solo el nervio radial, sino también la arteria braquial profunda que le acompaña en su recorrido. Por encima de este surco se inserta la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, y por debajo del surco la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Las caras son separadas por 3 bordes dispuestos de manera desigual. El borde anterior, denominado línea áspera por ser rugoso en su inicio en el tercio superior y en continuidad con el tubérculo mayor, transformándose en un borde más redondeado a medida que desciende por el tercio medio y bifurcándose en el tercio inferior para delimitar la fosa coronoidea. El otro borde es el borde lateral, que se interrumpe en el tercio medial por el surco del nervio radial, continuando en el tercio inferior, prestando la inserción al músculo brachiorradial, o también conocido como supinador largo. Y por último se describe un borde medial, el cual en todo su trayecto es bien delimitado y que le sirve de inserción a las bandas aponeuróticas que dividen los tabiques intermusculares lateral y medial del brazo. El extremo distal del húmero o epífisis distal, como dije anteriormente, participa en la articulación del codo, y donde destaca y se identifica una superficie articular para el cúbito y otra para el radio. Estas áreas reciben el nombre de cóndilo humeral. La superficie medial de los cóndilos humerales
se articula con el cúbito y tiene forma de polea y se denomina troclea humeral. En su forma se identifica un borde medial de mayor extensión que el lateral y una zona central en forma regular que pasa de forma oblicua de la cara anterior a la posterior, llamada garganta de la polea. Hacia lateral, el cóndilo humeral, ¿verdad?, separado por un surco de la troclea, se encuentra la superficie articular en forma de saliente, que se articula con el radio y se denomina capítulo humeral o capitelum, el cual tiene forma redondeada y orientada hacia anterior y que a diferencia de la troclea no se extiende hasta la cara posterior. En el área distal del húmero, ¿verdad? Por encima de estas superficies articulares se identifican tres fosas. La primera es una fosa anterior y lateral y por encima del capítulo humeral, que se llama fosa radial. La segunda es también anterior pero medial y más profunda y está por encima de la troclea, que se llama fosa coronoidea. Y la tercera está cara posterior y por encima de la troclea, que se llama la fosa olecraniana. Estas zonas en conjunto, por sus características, tienen cierta debilidad y tienen una importancia quirúrgica por lo frecuente de las fracturas en esa zona, sobre todo en los niños, que son las llamadas fracturas supracondiles. Por último, en la descripción del extremo distal del húmero sobresalen dos estructuras en forma de saliente, una primera de forma de lado lateral, que es llamada epicóndilo lateral o epicóndilo, y continúa al final es continuación del borde lateral del hueso, prestando inserción para el ligamento colateral radial y para el tendón conjunto de los músculos epicondilios laterales. Del lado medial, el epicóndilo medial o epitropia está marca el final del borde medial y es más saliente que el lateral y sirve de inserción al ligamento colateral ulnar o cubital y al tendón conjunto de los músculos epicondilios mediales y epitropiales. Bueno, hasta acá estamos con el estudio del húmero, culminamos el otro segmento del miembro superior. En el próximo video nos ocuparemos del segmento del antebrazo y bueno, nos reencontramos para entonces.